Economía. Se iniciará el 31 de marzo y desde entonces cada jueves por la tarde hasta el 26 de mayo tendremos ocasión de desgranar los aspectos más destacados de nuestra historia reciente de la mano de don Fernando Paz. Don Fernando, tengo entendido que en este tercer ciclo del curso de Historia nos va a hablar usted del franquismo. Franquismo y transición, así es. Así es. Sí, señor. ¿Hay algo que se pueda contar del franquismo que no se haya contado ya, que no esté ya más que manido y conocido? Hay muchas cosas y al margen de muchas cosas de lo que se trata es de contarlo desde el punto de vista de la historia y olvidándonos de que en los últimos años desafortunadamente ha quedado pues incrustado en el debate político, lo cual es un absoluto disparate, ¿no? Y hay que tratar de normalizar un periodo como un periodo más de la historia de España y comprenderlo con sus antecedentes, sus consecuentes y el desarrollo, sobre todo en determinadas cuestiones económicas, de política exterior, que sí presenta aspectos yo creo que desconocidos en cuanto a enfoque y en cuanto también a algunos datos que son interesantes y que en parte también por razones político-ideológicas han venido siendo hurtados en los últimos años. A todos aquellos amigos del Club de Amigos de Intereconomía que se apunten al curso, ¿les hará usted un esquema para explicarles cómo eran las familias del franquismo? Entre otras cosas. Porque hace falta un esquema para entenderlo. Yo creo que dado el esquema actual les va a ser enormemente sencillo entenderlo. Sí, comparado con lo que hay, ¿no? Sí, yo creo que sí. Nos hablará también de la autarquía y el aislamiento. Obviamente, claro. ¿Sufrió España? Lógicamente. ¿Y cuál es la parte que a usted más le gusta? ¿Cuando ya habla del desarrollismo o cuando ya se inicia el tema de la transición? Bueno, sobre todo yo creo que hay que resaltar que es una época en la cual la época comienza con una España, en fin, que podemos denominar, es un anacronismo, pero para que se entienda, una España tercermundista, una España en una situación de absoluta postración, y termina plenamente inserto en el mundo de la modernidad, en la industrialización, etcétera. Es la transformación más grande que se opera en la historia de España y en ese sentido hablaba antes de que hay que normalizarlo, precisamente porque hay que observarlo con las lentes carentes de ideología. Sencillamente, durante la época de Franco se produce la mayor transformación desde que Escipión oyó con la suela de su alpargata, de su sandalia, el solar ibérico. No ha habido una transformación semejante a la que se produce en aquellos años, donde España pasa pues de de un tipo de sociedad tradicional, agrícola, rural, prácticamente neolítica, de ganaderos, agricultores, pescadores, a la sociedad aproximadamente como la conocemos hoy, con un sector industrial, una clase media que no había existido hasta entonces en la historia de España. Creo que el franquismo en gran medida es un periodo histórico en el cual España se sube a un tren que muchas veces había perdido, ¿no? No quiero reventarle el temario, por supuesto, pero no me resisto a hacerle una pregunta que creo que interesará mucho a todas las personas que asistan. ¿De qué manera va a poder usted desarrollar la verdad y el mito acerca de la cultura y la represión? Es un tema políticamente muy incorrecto. Sí, ciertamente, ciertamente. Yo creo que ahí, por ejemplo, sí que caben novedades en el enfoque, porque lo que se nos ha estado contando, sobre todo en el tema cultural, es muy matizable como poco, ¿no? La gente cree en general que cuando se produce la ruptura de julio del 36 y los meses subsiguientes, poco más o menos todo el mundo de la cultura pertenecía a uno de los bandos y no al otro, y esto no es así, ni muchísimo menos, ¿no? Y en cuanto a la represión, creo que están apareciendo enfoques últimamente muy interesantes con una revisión de las cifras, que es algo, pues lógicamente muy importante desde el punto de vista de la historiografía. Yo sigo reivindicando el hecho de que hay que verlo a través de la historiografía y de un estudio sensato y analítico de las situaciones y de una vez pues desnudarlo ya de los aditamentos ideológicos, ¿no? Hay una síntesis muy reciente que usted seguramente ya conoce, claro, que es el discurso de ingreso en la Academia de la Historia